Si trabajas en el mundo de la salud, ya seas nutricionista, ya seas psicóloga, ya seas enfermera, médico, no importa, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, seguramente tienes un mal que se hace muy frecuente a lo largo del año y más cuando llegan las épocas de ahora de noviembre, diciembre, Navidad. También en verano suele pasar bastante, que son las cancelaciones. Seguramente, si tienes una consulta privada, es posible que tengas algunas citas concertadas con tus pacientes y estos no aparezcan. O al menos te hayan escrito un día antes o unas horas antes y te han dicho que no van a poder ir y que mejor la cambian para otro día. Eso, digamos que es lo menos malo. Lo peor, y lo que sí que he visto a muchas compañeras, es que no aparezca el paciente. Es decir, ni siquiera diga absolutamente nada. Es de tú esperando al paciente, te has preparado esa consulta, vamos a esperarle, vamos a ver qué viene, y no viene. Se hace la hora, no aparece. 5, 10 minutos y no aparece. Le llamas y no contesta. O te contesta y dice, ay, se me había olvidado. Seguramente te pasa mucho o te pasa a menudo. Así que en el podcast de esta semana te voy a contar algunas cositas que podemos implementar en consulta para evitar o reducir, mejor dicho, el número de cancelaciones. Es interesante y yo voy a hablar mucho de herramientas online, ¿no? Que es al menos lo que yo sé y lo que suelo trabajar en consulta y con pacientes, ¿vale? Con clientes. Con pacientes no tengo pacientes, tengo clientes. Lo primero de todo, y creo que es básico y poca gente lo hace, es cobrar por adelantado. Es básico. Y sobre todo, si son primeras consultas, es decir, si es la primera cita, si es la primera vez que esa persona va a tu consulta, sea de lo que sea, cobrarle por adelantado. Para ello, obviamente, tenemos que implementar un sistema, ya sea en nuestra web, una herramienta de terceros, como puede ser, por ejemplo, Calendly, o cualquier otra cosa. Incluso cobrarle por Bizum o por transferencia bancaria, no importa. Pero cobrar por adelantado. Obviamente, aquí tenemos que tener muy en cuenta que debemos establecerlos en nuestras condiciones de contratación, en los términos y condiciones, en la política de privacidad. Todo esto tenemos que ponerlo bien claro. Las primeras consultas se pagan por adelantado. Si no cancelas con X tiempo de antelación, normalmente suelen ser 24, yo diría 48 horas, porque, bueno, si cancelas antes de 48 horas, aún tienes tiempo de incluso poner a alguien en ese lugar o dedicar esa hora que no va a venir el paciente a pues crear contenido, por ejemplo, para redes sociales o para tu blog. Pero con 24 horas ya no da tiempo, ¿no?, a meter a otro paciente que puedas añadir en esa hora que ese paciente no va a ir. Entonces, lo que se suele hacer es decir, si cancelas con menos de 48 horas de antelación, yo te devuelvo el dinero, no hay ningún problema, pero si cancelas con menos de 48 horas, te quedas sin el dinero, porque no has cumplido las condiciones. Y esto es perfectamente lícito y se puede hacer y no hay ningún tipo de problema. Hay muchas compañeras, conozco bastantes, que esto ya lo hacen. O sea, la primera consulta, incluso las siguientes, la cobran directamente. Oye, tú quieres venir a mi consulta, tienes que pagar. Va a haber gente que esto no le guste. Va a haber gente que te diga, oye, no, ¿por qué tengo que pagar por adelantado algo que aún no he cumplido? Bueno, no has venido a consulta, pero seguramente yo ya haya hecho un trabajo de investigación, me haya preparado esta consulta y tengo un trabajo que tengo que venir. Y si no me la pagas por adelantado, y si no vienes, pues pierdo ese dinero, pierdo ese tiempo que ya había dedicado y que no he podido poner a otra persona. Esto, tanto pacientes como clientes lo tienen que tener muy, muy en cuenta. A mí no ha pasado con pacientes, porque ya os digo, no trabajo. Yo trabajé en la pública hace ya 2 o 3 años en la FE como nutricionista en nutrición infantil, y sí que es verdad que había muchas veces que los pacientes no venían. Quizás en la pública no fastidia tanto, o al menos monetariamente a ti como profesional no te jode, porque bueno, a ti te pagan lo mismo, por así decirlo, pero sí que jode porque esas horas que iban a venir unos cuantos pacientes, pues no vienen, ¿no? Y pasaba bastante a menudo el tema de que directamente no venían y no avisaban tampoco. Porque bueno, si avisan, pues bueno, ya lo sabes y lo tienes, pero estás ahí esperando a un paciente que no va a llegar nunca y jode bastante. Y a mí como
como consultor digital, como creador de páginas web, como creador de contenido, me ha pasado también con clientas. Y con clientas, que esto es un poco más grave, con nutricionistas, hay que decirlo también. Me ha pasado, es decir, organizo una reunión, una consultoría, una asesoría, lo que sea, por videollamada y no aparece o no avisa que no puede venir. A veces si avisa no pasa nada, oye, no hay problema, pero a veces ha pasado que no ha avisado. Y era compañera del sector, en este caso era una nutricionista, me ha pasado. Y ahí sí que jode, ¿no? Porque dice, ostras, a ti te jodería también que los pacientes no vayan, no hagas lo mismo, ¿no? Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo, por ejemplo, cuando cojo una cita para lo que sea y no puedo ir, intento avisar siempre, porque obviamente no es bueno. Es lo mismo que si reservamos para un restaurante. Normalmente es muy raro pagar, aunque sí que es verdad que cada vez más hay más restaurantes que te obligan a añadir un adelanto, que luego ese adelanto te lo descuentan obviamente, pero que, oye, si no vas, pues pierdes ese dinero, porque al final esa mesa que has reservado, si tú no vas, no han podido poner a otra persona, con lo que eso nosotros como usuarios tenemos que estar muy conscientes y debemos también esto implementarlo, yo creo, que en nuestra consulta. Cobrar por adelantado. Ya os digo, se puede hacer de forma manual, no lo aconsejo. Yo aconsejo implementar un sistema automatizado, ya sea desde la web, por ejemplo con el plugin Amelia Booking, nos permite integrar Stripe, nos permite integrar PayPal. Yo considero que Stripe está guay, tarjeta de crédito, y el usuario paga por adelantado la consulta, e incluso también este plugin te permite añadir un porcentaje, un adelantamiento, no es un adelantamiento, un adelanto de esa consulta. En vez del 100%, pues lo que sé, el 25%, ¿no? Si son 50 euros, pues paga 20 euros por adelantado, que luego eso se descuenta del total de la consulta. Si no vienes, ese dinero lo pierdes. Eso, por ejemplo, Amelia Booking lo permite hacer, ¿vale? Con lo que es bastante interesante. Luego también otros sistemas, por ejemplo Calendly, ¿vale? Aviso, vamos a empezar un curso básico de Calendly en mi página web, en sergiocadron.com/cursos. Ahí va a haber un nuevo apartado de cursos, va a ser un curso gratuito, lo veréis este viernes, ¿vale? Con Calendly, la versión Pro, la versión de pago, nos permite también implementar Stripe en nuestra cuenta de Calendly, con lo que es bastante interesante, ¿vale? Con lo que la primera cosa que podemos hacer para reducir el número de cancelaciones en consulta es cobrar por adelantado. Otra cosa que podemos hacer para reducir estas cancelaciones en consultas es enviar múltiples recordatorios, y por varias formas, ¿no? Es decir, por varias vías de comunicación, por SMS, por WhatsApp, por correo electrónico, una semana antes. Va a depender obviamente de cuándo tengan la cita. Si la reservan para dentro de 3 días, pues una semana antes no puedes retroceder en el tiempo. Pero si, yo que sé, reservan, ya tienes una lista de espera y reservan para 2 o 3 semanas, una semana antes puedes mandarle un recordatorio. A mí esto, por ejemplo, el dentista me lo hace. El dentista una semana antes me manda un email, me dice, oye, te acuerdo que la semana que viene tienes cita, y el día de antes me llaman, oye, que mañana tienes cita. Sí, no te preocupes, voy, ¿vale? Lo hacen. Entonces, en este caso, el dentista al que voy, pues tiene una persona que está al teléfono. Muchas veces nosotras como nutricionistas, tenemos una consulta privada, estamos solas, ¿no? Entonces no podemos hacer esto de llamar al paciente el día de antes. Pero bueno, si tienes a alguien que lo pueda hacer, pues genial. Pero esto se puede automatizar. Tenemos sistemas, os he dicho antes, por ejemplo, con el plugin de Amelia lo podemos hacer. Con Calendly lo podemos hacer. Mandar recordatorios una semana antes, un día antes, unas horas antes. ¿No? Es decir, acuérdate, a ver, no hay que ser muy pesado, pero sí hay que tener en cuenta que incluso se puede hacer que si no contesta una semana antes, confirma aquí. Eso también lo hace, por ejemplo, cuando reservas en algún restaurante, te llega una semana antes, y un día antes, incluso el día por la mañana, te dice, oye, que tienes una cita, que tienes reserva, tienes mesa en este restaurante, confirma o cancela, y te hace confirmar, con lo que es bastante interesante también. Un día antes, etcétera. Ya os digo, intentar por varias vías. Si trabajáis vía correo electrónico. Si trabajáis vía SMS, que se puede hacer, es raro, ¿no? Ya usar SMS, pero bueno, se puede mandar un SMS, no suelen ser caros. O WhatsApp, que es lo más habitual, ¿vale? Y por último, lo último que podemos hacer para reducir las cancelaciones es crear bonos de consulta. Esto es muy típico, esto es muy sencillo, es
crear un bono que se paga por adelantado, por ejemplo, un bono de 5 consultas, y en vez de pagar 5 pagas 4, que es lo típico, un bono de 10 y pagas 8, ¿vale? Se suele siempre regalar una o dos, dependiendo del número de consultas que pagues por adelantado. Ya digo, esto tiene varios beneficios. El primero de todo es que paga por adelantado, igual que la consulta que habíamos dicho al principio. Normalmente lo que se hace aquí también, y esto hay que tener muy bien redactadas las condiciones de contratación, decir cuándo caduca este bono, si va a durar 3 meses, si va a durar 6 meses, si es infinidad, no os lo aconsejo, al menos unos 6 meses, te diría mínimo, que el bono, pues si a los 6 meses no lo has consumido, caduca, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo también muy bien elaborado en las condiciones de contratación, os recuerdo, ¿vale? Súper importante. Lo que se suele hacer es eso, pagar por adelantado el bono de 5 consultas, por ejemplo, si son a 50 euros la consulta, pues en vez de 250 euros pagarías 200 euros por adelantado. Te ahorras una consulta, el cliente se ahorra una consulta, con lo que le viene muy bien, y a ti te viene el beneficio de que te pagan por adelantado y encima te pagan 4 consultas, que esto también va muy bien porque tienes dinero, monto directo aquí, ahora mismo tienes el dinero y te puedes financiar un poquito, ¿no? Puedes invertir ese dinero en algo, con lo que es bastante interesante. Y redactando en las condiciones diciendo, oye, si este bono no lo utilizas en X meses, lo pierdes. Recuerda lo mismo de confirmar o de cancelar con al menos 48 horas o reprogramar la cita con al menos 48 horas de antelación. Porque si no, esa hora que habías pedido para el día X la pierdes si no la cancelas o si no la reprogramas. Con lo que también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Con lo que ya lo vemos, muy sencillo todo. Pero esto con herramientas online lo podemos hacer y lo podemos todo automatizar y nos podemos olvidar de todo, ¿vale? No hace falta estar pendiente, hacerlo de forma manual. Cuanto más automaticéis, mejor. Y aquí estoy yo para explicarlo cómo hacerlo. Así que si tenéis alguna duda, si me dices, oye, yo quiero implementar esto, pero no tengo muy claro, no tengo web, no quiero hacerlo con Calendly, ¿cómo lo podemos hacer? Y cómo lo podemos automatizar. Me podéis dejar un mensaje en los comentarios de YouTube o si queréis podéis escribirme directamente a mi página web sergiocadron.com/contactar. Ahí podéis preguntarme lo que queráis. Así que nada, nos vemos la semana que viene con otro podcast donde hablaremos de herramientas, automatizaciones de reservas para consulta. Así que, chao, chao.